nada, que os podéis imaginar lo bien que sienta después de haber estado 4 años en Viena, circulando por Europa, que a uno lo reciban en una ciudad como si fueras de allí y que te reciban en una universidad como si fueras de la casa y que te encuentres con compañeros que te tratan como amigos, pues sienta muy muy bien, ¿no? Entonces os agradezco un montonazo el recibimiento y toda la organización, que seguro que ha sido muy muy dura para hacer este encuentro maravilloso. Cuanto más participo en este tipo de encuentros así multidisciplinares, menos solo me siento en el mundo. Es muy interesante porque mientras estaba, porque no pude estar ayer, pero mientras estaba desde la mañana hasta ahora, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que tengo que decir, pues se han dicho. ¿M? Pero bueno, las diré desde mi punto de vista. Y mi punto de vista es el punto de vista de la psicología. Y la psicología tiene muchas palabras clave, pero tiene tres que son fundamentales: mente, comportamiento y cerebro. Y entendemos que estos tres conceptos, estos tres objetos de estudio, tienen interrelaciones que pueden ser más o menos complejas, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y entendemos que todo esto está pues dentro del cuerpo de una persona que a través de su comportamiento ejerce acciones sobre el mundo que le rodea. El esquema puede ser mucho más complicado, pero esto es la parte que me interesa a mí para hoy, porque me voy a centrar fundamentalmente en la parte del comportamiento, entendida en este foro como práctica artística o ejecución artística o educación artística, este tipo de conceptos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que sabemos los psicólogos de cómo la práctica artística o la educación artística influye sobre la mente y sobre el cerebro? Es decir, de qué manera impacta sobre la manera en la que pensamos, en la manera en la que sentimos y cómo funciona nuestro cerebro. Y parece que no, pero hay muchísima información sobre este tema. Pero voy a tratar de ser muy sintético y me voy a centrar en 4 aspectos principales. El primero, en la manera en la que se usa el conocimiento que se va adquiriendo a medida que tú vas haciendo esta práctica artística. De esto habéis hablado ya. De la manera en la que cuanto más sabes acerca de un tema, y el arte y la ejecución artística es un tema importante, pues te vuelves mucho más eficiente. Tercer punto, eres capaz de filtrar información que no es relevante y te centras en la información que es relevante. Y el cuarto punto es en qué medida tu conocimiento como practicante de arte se extiende, lo que vas ganando en este dominio se extiende a otros dominios de tu mente y de tu acción. Entonces, paso rapidito al primer punto, de la manera en la que los practicantes a largo plazo en arte utilizan su conocimiento de manera distinta a los que no lo somos. Y cuando digo conocimiento, me refiero fundamentalmente a 2 grandes tipos de conocimiento. Un conocimiento declarativo, que es el que puedes explicar, como lo que estoy haciendo yo, es un conocimiento que he adquirido y lo soy capaz de declararlo verbalmente. Y otro conocimiento que es procedimental, que es un conocimiento que tú adquieres ejecutando ciertos procedimientos, como pueda ser montar una bicicleta, escribir a máquina, que ya no es una cuestión de que tú expliques cómo se hace, sino que es una cuestión de hacerlo y repetirlo y automatizarlo. Entonces, todo esto también se considera como conocimiento. Entonces, lo primero que encontramos en los estudios de psicología es que el conocimiento cambia la manera de mirar el mundo. Y digo mirar porque prácticamente todos mis estudios tienen que ver con la visión. Podríamos hablar de oír o sentir o tocar, etc. Pero cambia la manera en la que nos acercamos a ese mundo. Y esto no solo es un descubrimiento que se aplica al campo del arte o al campo de la estética, sino que desde hace 40 o 50 años se sabe que expertos en ajedrez son capaces de mirar un tablero de ajedrez con las fichas ahí puestas y entenderlo de una manera mucho más rica y mucho más profunda que una persona como yo que no sabemos de ajedrez. Porque esa gente lo que hace es analizar las posiciones en relación a las distintas piezas y entender que eso forma parte de un juego y de una estrategia. Y ese es el conocimiento más amplio dentro del cual se enmarcan ese análisis de las piezas. Son capaces de memorizar muchísimas variedades de posiciones de piezas, cuando yo, por ejemplo, no me podría ni quedar con una. Si me dicen, mira este tablero y ahora reprodúcelo aquí, yo me equivocaría muchísimo. Mientras que ellos almacenan y ejecutan mucho mejor. Claro, lo mismo pasa con la gente que acostumbra a practicar arte o a mirar mucho arte. Y os comento un estudio que se hizo en el 93, básicamente inspirado en este tipo de ejemplos que os he puesto anteriormente. Cogieron a un grupo de expertos observadores de arte, en este caso eran historiadores y críticos de arte, y un grupo de no expertos observadores de arte, que son gente que tiene interés en arte, pero no es gente que se ha cultivado durante muchos años en este terreno. Y les enseñaron una serie de obras de arte, y aquí tenéis un ejemplo, y lo que hicieron fue
pedirles a estas personas simplemente que durante un tiempo miraran estas obras de arte. Y mientras lo hacían, había un sistema de registro de movimientos oculares que permite luego a los investigadores averiguar exactamente dónde han pasado con la vista las personas que participaron en este experimento. Entonces sabemos exactamente qué es lo que estaban mirando cuando miraban estas obras de arte y podemos comparar los dos grupos. ¿Se entiende esto, verdad? Súper. Entonces, la reproducción, como el artículo es antiguo, no se ve muy bien, pero mantengo aquí la obra original para que podamos intuir un poco dónde estaban mirando. Y uno de estos dos ejemplos, como veis hay líneas y puntos, pues estas líneas representan los movimientos de los ojos y los puntos representan los puntos de fijación, exactamente dónde estaban mirando. ¿Vale? Cuando miramos el mundo no lo recorremos homogéneamente, nos puede dar esta impresión, pero es una impresión subjetiva falsa. Lo que hacemos es tup, tap, tup, y nos quedamos y nos movemos, ¿vale? Como si fueran movimientos espasmódicos. Luego reconstruimos un mundo continuo, pero no es así. Entonces, hay dos versiones. Una de estas corresponde a un experto observador y el otro corresponde a un no experto observador. ¿Alguien tiene una idea de cuál puede ser el experto? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, coincidiríamos, ¿verdad? ¿Por qué el de arriba? Exactamente. Número 1. Alguien también tiene más conexiones. Efectivamente, está haciendo mucho más recorrido. Y luego, como tú decías, está recorriendo zonas que el no experto, el de abajo, no está recorriendo. Si nos fijamos en lo que está mirando el no experto, el naif, está mirando las cabecitas de las figuras que están representadas. Porque para el que no es experto observador de arte, donde hay más información es en la cara de la gente. Cuando tú ves a alguien le miras a la cara. Te da información de la edad, del estado emocional, del interés que tiene, etc. Entonces, lo que hace el no experto es utiliza su esquema habitual de percibir el mundo para percibir el arte, lo exporta, porque no tienes otro conocimiento. Su herramienta es la herramienta habitual de mirar el mundo. El experto, sin embargo, lo que está haciendo es explorar la composición. Y para explorar la composición tienes que hacer relaciones entre elementos, y eso porque vemos más saltos. Está explorando el fondo en relación a las figuras, cosa que el no experto no hace. Se está quedando sobre todo en las figuras. Y lo que hace el experto, que no hace el no experto, es fijarse en los contrastes de color, que también son mucho más informativos. Mientras que el no experto está buscando la figuración, aquello que puede entender sin necesidad de tener un código adicional. Entonces, para resumir, lo que hacen los no expertos, aquella gente que no ha acumulado este conocimiento, es centrarse en los objetos y buscar información en aquello que reconoce inmediatamente. ¿Por qué? Porque al carecer de este conocimiento, entiende que el arte es algo que debe ser bello, es algo que tiene que ser fácil de entender, tiene que evocar sentimientos positivos, agradables y recordar experiencias bonitas. Este es el esquema del arte que tiene la gente que no tiene una formación ni un conocimiento. Sin embargo, los expertos lo que están haciendo es atender a la forma, atender al estilo y basar su exploración o lo que está sacando de esa exploración en el análisis de la manera en la que se está usando el medio artístico, en ese caso. ¿Por qué? Pues porque tiene una forma distinta de acercarse al arte. Entiende que el arte es algo que cuestiona nuestra manera de ver el mundo, es algo que expresa sentimientos, es decir, está buscando otras claves en ese objeto artístico. Y comento esto porque incluso desde la psicología a veces nos cuesta admitir que simplemente por saber podemos cambiar la manera de ver el mundo. Sin embargo, esto parte de una visión del cerebro como algo pasivo que simplemente va recogiendo información desde fuera y lo va echando hacia adelante. Esto es la visión del cerebro como una cosa que está dirigida a hacer un procesamiento ascendente por estas vías visuales. Como he dicho, podría estar hablando de audición, pero me centro en visión, porque la idea es, tu cerebro va a percibir el mundo, tú quieres entender la realidad. Una vez que llega la información al córtex occipital, lo que pasa con la información es que se analiza por distintas vías. Y como veis, todas estas vías van hacia adelante y en algún momento convergen en la parte anterior del cerebro, porque es ahí donde uno toma decisiones, es ahí donde uno relaciona lo que estás viendo con lo que sabes. Todo va hacia aquí adelante y luego tú puedes decidir. Y es el punto también donde se planifica la acción. Esta es la idea de un procesamiento ascendente, pero choca
un conocimiento que se está desarrollando en los últimos 20 años o así, que entiende el cerebro no como un objeto pasivo, sino como un objeto muy activo que está continuamente buscando información, no para reconstruir lo que es la realidad, sino para entender el significado del mundo, que es muy distinto. Tú estás buscando cosas que te signifiquen. Y entonces esto lo haces de una manera muy proactiva, y el director de esta proacción está aquí delante y está supervisando la manera en la que se está haciendo ese procesamiento inicial, y no solo supervisando, sino alterando en cada uno de los puntos lo que tú estás percibiendo. Cuanto más sabes, más grande será esa alteración. Cuanto más sabes, más influye tu conocimiento sobre lo que tú estás buscando en el mundo y sobre lo que estás entendiendo de ese mundo y sobre tu estilo de mirar el mundo. Recordad la manera tan distinta que tenían los expertos de los no expertos de mirar ese objeto. ¿Puedo hacer una pregunta o esperamos al final? Sí, pero en plan tuteo. Vale. Estas alteraciones podría ser más tipo, estas alteraciones se llegan hasta qué extremo o de qué tipo. ¿Tú conoces lo que son las ilusiones visuales? Sí. Todas las ilusiones visuales, o una gran mayoría de las ilusiones visuales, se basan fundamentalmente en este feedback de información. Hay una ilusión visual muy famosa que es una cara, que según la miras es una vieja y según la miras es una chica joven, ¿vale? Entonces, esa capacidad para darle a veces la vuelta viene dirigida desde la parte anterior del cerebro, porque tú estás ahora buscando la joven, ahora estoy buscando la vieja. Entonces tú eres capaz de modificar tu imagen mental de un objeto que no está cambiando simplemente porque es ambiguo. Según lo miras puede ser una cosa, según lo miras puede ser otra, pero el objeto no está cambiando. Es verdad que la mayor parte de objetos con los que nos encontramos en el mundo no son tremendamente ambiguos, mesa, silla, fácil de distinguir. Pero las relaciones humanas sí que son tremendamente ambiguas a veces. Entonces, según tu actitud, puedes interpretar de una manera o de otra. Y el arte es tremendamente ambiguo también. Como veíamos esta misma mañana, un mismo objeto artístico, estábamos hablando de la película, puede ser vista, interpretada, entendida desde infinidad de posiciones. Ok. Entonces, lo que nos dice es, en este tipo de estudios, y hay muchísimos, ya os digo, es que la práctica del arte te puede cambiar la manera de mirar, fundamentalmente el arte. Luego discutiremos si otras cosas también. Y el motivo de esto es porque miramos el mundo para comprender su significado, para darle un significado y entenderlo. Y en esta búsqueda de comprensión de significados entra tu conocimiento. Este tipo de fenómenos que he descrito a nivel psicológico tiene una contrapartida a nivel neurofisiológico. Es decir, no solo es un proceso mental, sino que tiene un sustrato biológico. Y en muchos estudios que se hacen con neuroimagen se pueden ver estos cambios en la actividad del cerebro que son resultado del conocimiento acumulado. Lo que tenéis en esta figura es una representación de un mismo cerebro visto desde 4 partes. Este es el córtex cerebral visto desde la izquierda, este es el mismo cerebro visto desde la derecha, y esto es el cerebro visto, si haces un corte longitudinal, la parte más interior. Pero si nos centramos en la parte exterior, lo que veis aquí en rojo son las zonas que se activan en mayor medida en aquellas personas que han bailado durante 10 años o más, cuando están contemplando videoclips de personas danzando. Y no son regiones aleatorias, tienen un significado. Estas regiones que veis aquí más en la parte occipital del cerebro son regiones de procesamiento visual, y esta trayectoria que sigue hacia adelante se conoce como si fuera una especie de cinturón de procesamiento del cuerpo, del movimiento del cuerpo y de posiciones del cuerpo. Es decir, es un análisis que está haciendo esta persona con mayor actividad que los no expertos en danza acerca de los movimientos corporales que está viendo la otra persona. Luego en esta parte, lo que está aquí con el puntito 2, son regiones parietales que están implicadas en entender el espacio alrededor de mi cuerpo. Por lo tanto, están haciendo un análisis espacial más detallado, más intenso quizás que las personas que no son expertas. Y luego esta zona que está asociada con el puntito número 1 son regiones de planificación de movimientos de tu propio cuerpo. Es decir, estás analizando
el cuerpo de la otra persona, estás haciendo un análisis espacial y al mismo tiempo es como si estuvieras planificando en tu propio cuerpo ejecutar esos movimientos que tú estás viendo en la persona que está bailando delante de ti. Y esta activación es mucho más intensa, como estaba diciendo, en expertos que en no expertos. Por lo tanto, hay una red muy compleja y bastante extensa de regiones cerebrales implicadas en la observación de la danza que entran en mayor actividad cuanto más conocimiento y más práctica en danza tienes. Entonces, lo que os decía, hay una contrapartida observable, objetiva, medible en términos de actividad neuronal y en términos metabólicos en el cerebro de este conocimiento adquirido en arte. Cuanto más... perdón, se me olvidan las palabras en castellano después de no haber hablado en castellano durante 4 años, prácticamente. Dilo en mallorquí, te entenderé. No, lo puedo decir en inglés. Cuanto más relies tu percepción, cuanto más descansa, cuanto más depende tu percepción de lo que tú conoces, menos hace falta que hagas un procesamiento perceptivo más básico. Lo que vemos también es que cuanto más conocimiento tienes, menos recursos tienes que invertir para percibir aquellos aspectos más básicos. Entonces, dependes más de tu conocimiento que de lo que verdaderamente estás percibiendo. Y os pongo un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero os pongo un ejemplo de arquitectura. En este experimento se pidió a un grupo de estudiantes de arquitectura, es decir, que están acostumbrados a ver muchas imágenes de arquitectura, y a un grupo de estudiantes más o menos de la misma edad, pero que no estudiaron arquitectura, pues que miraran e intentaran memorizar estas fachadas de edificios. Y lo que se ve claramente, sin saber de estadística y sin saber de neuroimagen, es que los puntitos naranjas tan intensos que hay en el grupo de estudiantes que no sabían mucho de arquitectura son muchos más y mucho más grandes que los estudiantes de arquitectura. Entonces, lo que están haciendo estos estudiantes de arquitectura es utilizar muchos menos recursos neuronales para hacer un procesamiento perceptivo y de identificación, que lo tienen ya muy trillado. Bien. ¿Perdón? Pero con la vista, ¿no? No, la diferencia no está en eso. La diferencia está en un procesamiento que tú tienes almacenado acerca de lo que es el movimiento del cuerpo, acerca del espacio que implica el cuerpo y acerca de lo que implica planificar esos movimientos de la danza. Y otra cosa es el procesamiento de aquellos aspectos más perceptivos básicos. No hay movimiento. Pero, y lo curioso es... Aquí es la economía, exactamente. Se economizan los recursos en el procesamiento básico y se invierten en la utilización del conocimiento que tienes almacenado. Pero lo que quizás sea difícil de ver, y he puesto el ejemplo de la danza porque es una anomalía cuando la comparas con otras formas de arte, es que el conocimiento de la danza está incorporado. Incorporado significa en tu propio cuerpo, en tu propia representación de tu propio cuerpo y en tu propia representación de lo que implica el mover tu cuerpo. Cosa que no pasa con las artes visuales. Cosa que no pasa con la música. Es muy curioso lo que implica el conocimiento de la danza o de la práctica de danza. De alguna manera, el conocimiento de tu práctica de danza está codificado en las mismas regiones de tu cerebro que implica hacer la danza. Es decir, es un conocimiento incorporado en tu estructura cerebral que se ocupa de tu cuerpo, ¿no? Es curioso este tema. Absolutamente, absolutamente. Claro, con los movimientos también. Lo que pasa es que desde la psicología, o por lo menos de este tipo de enfoque psicológico, se trabaja prácticamente nada el teatro, ¿no? Y el motivo es un motivo puramente práctico. Si tú quieres hacer experimentos, y sobre todo experimentos de los que os estoy enseñando de neuroimagen, implica que la persona tiene que estar absolutamente quieta, absolutamente aislada en una máquina que lo que hace es registrar la actividad del cerebro. Claro, esto te impone muchas restricciones. No la puedes tener en un teatro. Implica que lo que tienes que poner en una pantallita bastante pequeña, etcétera, etcétera. Pero poco a poco nos vamos llegando, porque se están haciendo ahora muchos estudios con danza en vivo. Es decir, hay gente que está arriesgando un poco más y llevando estas máquinas a un teatro en el que se está reproduciendo una danza. Entonces poco a poco vamos llegando.
Y otro ejemplo que he tomado también de la literatura sobre danza, que es el filtrado de la información. Así como los que no practicamos danza, cuando vemos un baile nos estamos fijando visualmente, y esto tiene relación con lo que estaba haciendo ahora, lo que hace la gente que practica danza es utilizar menos esos recursos visuales, descartar esa información, porque aparentemente para entender la danza la información visual no es tan importante como la información propioceptiva, que es decir, las sensaciones de tu propio cuerpo al momento que estás viendo esa danza, porque tú la entiendes lo que implica ejecutar. Y esa identificación que te permite descartar los canales menos informativos es mayor cuando tú eres practicante de ese estilo de danza y mayor todavía cuando tú eres capaz de ejecutar esos movimientos concretos en función de su dificultad. Y aquí tenéis ejemplos de clips que se han utilizado en estos estudios. Un clip de ballet clásico y un clip de capoeira. Entonces lo que ves es que esta identificación propioceptiva es mayor cuando los bailarines de ballet están viendo ballet que cuando están viendo capoeira, y es mayor en los bailarines de capoeira que cuando están viendo ballet. Entonces hay esa identificación. ¿Sí? Y la gente que no es experta, no nos queda más remedio, porque no lo sentimos en nuestro cuerpo, porque no lo hemos practicado con nuestro cuerpo, no tenemos ese canal de información. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es depender, otra vez, de ese canal menos informativo, que es, en este caso, la visión. Y la pregunta es, muy bien, todo esto que está cambiando en la cognición, en la mente y en el cerebro de estos expertos en danza y en arte y en arquitectura, ¿hasta qué punto se traslada a otros ámbitos de su vida? Pues aquí también hubiera podido escoger cualquier ámbito del arte, prácticamente, quizás excepto teatro, para buscar literatura. Pero es en la música, en el campo de los estudios de gente que practica música, que más información hay. Y he hecho una lista parcial. Lo que se sabe de la gente que practica música, ya os digo, de manera regular y durante bastante tiempo, es que mejora la sensibilidad hacia la entonación del lenguaje, haciendo más fácil que entendamos la prosodia. Beneficia el aprendizaje de estructuras lingüísticas, incluso en niños, mejorando también la fluidez lectora. Mejora el reconocimiento de las emociones expresadas a través del habla. También porque estás más entrenado a escuchar melodías, pero no solo las melodías de la música, sino también las melodías de la voz. Aumenta la motivación en tareas que requieren atención sostenida. Esto también en niños. Y no solo en tareas musicales, sino en tareas escolares. Es decir, son capaces de estar más atentos, más tiempo y más motivados para estar más atentos en esa tarea. También entrena estrategias de memoria que se traducen en incrementos en la memoria verbal a largo plazo. También estamos hablando de música y una habilidad que tú entrenas en la música, pero que te rinde en otras tareas, en tareas generales de memoria. Mejora el rendimiento en tareas matemáticas, especialmente la geometría. Y esto es curioso, ¿no? Es decir, que tú trabajes en matemáticas y luego mejores en geometría. Pero tiene que ver porque en la mente las relaciones tonales y las relaciones espaciales parece que están relacionadas, o que hay centros comunes en el cerebro que están implicados en este tipo de procesamiento. Y también incrementa el autocontrol cognitivo, es decir, la capacidad para gestionar tus recursos mentales. El poder decidir, venga, voy a estar más concentrado, o voy a fijarme en esto. El dirigirte a ti mismo en tu cognición. Y luego esto es otra cosa que interesa mucho en América. Parece ser que la práctica de la música aumenta el cociente intelectual, es decir, mejora el rendimiento en tareas que analizan la inteligencia. Y hay un estudio muy clásico del año 2005 que dividió un grupo de 144 niños y niñas de 6 años en 4 grupos. Tenían 6 años y a los 6 años se les hizo una prueba de CI. Pasaron 9 meses yendo a clases de música en plan teclado, clases de música de canto, clases de teatro o a ninguna de estas actividades. Entonces fueron los 4 grupos, 2 grupos de música, un grupo de teatro y un grupo que no hicieron ninguna de estas actividades. A los 7 años, es decir, un año después del primer test, se les hizo el mismo test, a ver si ha habido algún cambio en el CI de estos niños. Si la música, como planteaban los autores como hipótesis inicial, aumenta el CI de los niños, tendríamos que observar una mejora en los 2 grupos de música, menos en el grupo de teatro
y nada en el grupo que no había hecho ninguna actividad. ¿Vale? Y os enseño los resultados en esta gráfica. Estos números del eje vertical lo que representa es la diferencia entre ambas puntuaciones, entre ambos exámenes del cociente intelectual. Y lo que vemos es que todos los números son positivos, lo cual significa que en todos los casos hubo un incremento. Lo que tenemos aquí es el total de lo que mide la escala de inteligencia y luego 3 factores en los que se subdivide este total. Uno que es comprensión verbal, otro que es organización perceptiva, que tiene que ver con captar de un complejo perceptivo unas figuras concretas, una capacidad de resistencia a la distracción y luego una velocidad de procesamiento. ¿Vale? Son 3 factores y luego el tema de la velocidad. Y tenemos 4 barras que corresponden al grupo que hizo clases de teclado durante 9 meses, el grupo que fue a canto, el grupo que fue a teatro y el grupo que no hizo nada. Y si miramos el total del grupo que no hizo nada, vemos un incremento pues, de 4 puntos. Es decir, simplemente el no hacer nada y que pase un año ya incrementa la inteligencia de los niños. Y esto se debe fundamentalmente a un tema de maduración y a un tema de escolarización. Simplemente ir a clase ayuda a desarrollar la inteligencia. Estos niños eran niños que iban al colegio y luego por la tarde hacían estas actividades. Y lo que se observa es que los dos grupos de música destacan por encima del grupo que no hizo nada y habitualmente también por el grupo que hizo teatro. Como veis, en todas las subescalas, los grupos de música están por encima del grupo que no hizo nada y también en general del grupo que hizo teatro. Los dos grupos de música difieren porque el grupo que hizo teclado no aumenta tanto como el grupo que hizo canto en comprensión verbal, lo cual es lógico, ¿verdad? Y el grupo de teclado destaca por encima del grupo de canto en organización perceptiva, que también tiene sentido en cuanto que estás mirando continuamente objetos visuales de partitura, etcétera, y el teclado también. Esto también es curioso, no ofrecen una explicación los autores de la diferencia que hay entre los dos grupos de música en cuanto a la resistencia a la distracción, pero los que estaban practicando un instrumento tienden a distraerse menos que el grupo de clase vocal. En todo caso, lo que demuestra este estudio es que las clases de música contribuyen a incrementar las medidas de inteligencia en sustancialmente más que simplemente no hacer nada. O incluso quizás que otras actividades extraescolares como pueden ser las clases de teatro. Luego habría que analizar qué tipo de clases de teatro se han hecho, por ejemplo. Porque buscando las explicaciones a este efecto, los autores ofrecen 4 posibilidades. 1, que las clases de música tienen una estructura similar a lo que es ir al colegio, por lo tanto podría ser quizás un incremento simplemente de la estructura que te da la escuela, que se trabajan múltiples capacidades como pueden ser la atención, la lectura, habilidades motoras finas, expresión emocional, cosa que no pasa en todas las otras actividades extraescolares, incluso en el deporte, por ejemplo. Porque la música y el entrenamiento en música implica una práctica de un razonamiento abstracto y de relaciones entre elementos. Sí, es la última transparencia. Perfecto. Y porque el aprendizaje de la música quizás sea como un aprendizaje de una segunda lengua, que también contribuye a este tipo de fenómenos. Conclusiones. Cerebro solo hay uno y está todo conectado. Esto lo digo porque a veces encontramos esta posición entre ¿qué es más beneficioso? ¿Que haga ciencias o que haga arte? Como si fueran 2 cerebros distintos. Pues no, el cerebro es uno y como estamos viendo, muchas de las habilidades que practicas en un entorno artístico producen beneficios en tipo de habilidades que se practican en el cole. Entonces, cerebro solo hay uno y funciona integrado. Y la función es dar sentido al mundo, a lo que pasa en el mundo, a lo que yo hago en el mundo y a mi existencia en el mundo. Y si esto no es algo a lo que contribuye el arte, claro, la ciencia contribuye a entender estas cosas, pero el arte te da otro canal mucho más versátil, mucho más flexible, mucho más personal. Como habéis estado, no voy a decir yo estas cosas porque sabéis mucho más que yo. Y son estos motivos por los cuales el arte produce todo lo que he dicho antes. Es decir, te cambia la manera de ver el mundo, te ayuda a procesar la información de una manera más eficiente, quitar la información que no es relevante y que todo esto se extrapola a otros ámbitos de la vida. Y dicho esto, thank you very much.